Hola, muy buenas, mi nombre es Juanjo Mata y lo que acabas de escuchar es la eStop 008K en clave de re. En el vídeo de hoy quiero hacer un breve análisis de esta pequeñaja. Desde hace algún tiempo llevo escuchando muy buenas críticas de la marca eStop de parte de la comunidad armonicista. La marca eStop es una marca china que inicialmente se empezó a hacer famosa porque era bastante barata, pero había muchos armonicistas bastante escépticos porque todos conocemos la fama que tienen los productos chinos. Sin embargo, detalles como el armonicista Brendan Power trabajando con eStop durante varios años y produciendo armónicas de su propia invención, empezaron a darme pistas de que a lo mejor estas armónicas podían aportar algo más que solo un producto muy barato. Así que creo que ha llegado el momento de comprobar por mí mismo de qué pasta están hechas estas armónicas. La construcción de la armónica la verdad es que se siente bastante sólida. Es una armónica bastante pesada comparada con cualquier otra que tengo ahí, y eso inicialmente pues da una sensación de robustez e incluso de calidad. Tiene un peine de plástico. El peine en sí no parece tener ninguna esquina demasiado afilada, pero tanto las cachas como la tapa de lengüeta sí es verdad que vienen con unas esquinas que son bastante duras y bastante poco pulidas. Es una armónica que se siente un poco áspera en la boca, y la verdad es que después de tocar un periodo un poco más largo con ella, sí he llegado a notar que me estaba haciendo un poco de daño en los labios. Las cachas vienen pintadas en una especie de azul metalizado que en principio es bastante original. De momento no se me han arañado, pero sí es verdad que todas las cosas estas que vienen con una pátina de color y de no sé cuánto, cuando se te caen o cuando se rozan con otra cosa, normalmente empiezan a perder la pintura. Veremos cómo pasa desde el tiempo. Las cachas vienen cerradas por detrás, pero como habéis podido escuchar, la verdad es que no le quita ningún volumen porque tienen un volumen bastante alto y la verdad es que da una sensación bastante robusta ante aplastamiento. Las lengüetas están hechas de una aleación de fósforo y bronce, la cual usan también algunos modelos de Suzuki. Dicen los rumores que algunos ingenieros de Suzuki se han podido ir a empresas chinas como eStop o Kongshen. Y ahora estas empresas chinas estarían produciendo armónicas de muy buena calidad, pero con cero coste en investigación y desarrollo. Ahora pasamos a la parte que seguramente viniste buscando en principio en este vídeo, que es la prueba de sonido. Voy a empezar por los acordes soplados, ya que así podemos ver cómo las distintas interacciones entre las notas individuales crean unas armonías más o menos agradables. En lo que es la parte baja, la verdad es que los acordes son bastante agradables, no son perfectamente armoniosos, pero la verdad es que dan bastante buen resultado y no suenan mal. Bueno, y ahora un poco los aspirados, aunque por la construcción de la armónica no van a sonar bien de ninguna forma. Siguen sonando bien, y la verdad es que la armónica tiene un sonido bastante potente y bastante alto. Ahora pasamos a las octavas. En principio todas las octavas suenan bastante bien, con la excepción de la octava 5-9. La mayoría de las aspiradas no son realmente octavas, así que es mejor escucharlas dentro de un contexto porque en sí no van a sonar tampoco especialmente bien. En principio suenan bien, pero sí es verdad que hay un par de notas que parece que pierden bastante más aire de la cuenta. Evidentemente estas notas suelen ser las más graves, que son la 1, 2 y 3, y la mejor forma de comprobar esto es haciendo un bend que no llegue hasta el fondo de la capacidad de esa celda para que interaccionen las dos lengüetas juntas. La verdad es que las celdas 1 y 2 pierden más aire de lo que me gustaría para una armónica relativamente aguda. Esta celda 2 suena bastante potente, pero la verdad es que hay que emplear bastante aire, y no es algo que me tenga especialmente contento. Aquí hay que hacer un inciso porque sí es verdad que hay que reconocer que la armónica vale 15 euros, y el nivel de calidad que estoy viendo en esta armónica no lo vería por 15 euros en ninguno de los mayores fabricantes. Así que por ahí hay que ser un poco indulgente, aunque también es verdad que hoy estamos juzgando la armónica, no su precio. Aunque haya dicho que pierdan un poco de aire, la verdad es que los bends salen bastante bien y puede ser una buena armónica para un principiante para poder ir practicando. Vamos ahora a ver mejor cómo se comportan las notas de registro más alto. Suenan un poco más metálicas de lo que a mí me gustaría, y no es un sonido que me termine de agradar del todo, pero aún así se pueden tocar. Ya como última curiosidad, vamos a ver cómo salen los overblow. De nuevo recuerdo que esto es una armónica de 15 euros y que está recién salida de la caja, no se han hecho modificación ninguna. El número 6 chirría un poco y necesita un poco de trabajo, pero en general salen bastante bien y se puede tocar con ellos. Y aquí termina el vídeo de hoy.
Como conclusión, quiero decir que me ha parecido una armónica bastante sorprendente para el precio que tiene y la verdad que la calidad no está nada mal. Mi objetivo ahora es trabajar con ella y ver hasta dónde puedo llevarla para que suene como un instrumento de grado profesional. Y tengo la intención de documentar ese proceso en una serie de vídeos donde podréis ver cuáles son las diferentes técnicas que se le pueden hacer a una armónica para que suene mejor. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido el vídeo y si te gustaría ver otra armónica en concreto analizada en este canal. Y por último, si el vídeo te ha parecido útil, no se te olvide machacar ese botón de like y suscribirte para estar al tanto de nuevos vídeos que están por venir. Y nada más, os dejo con mi nueva armónica.